Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Pero ya moví la hora, ya. Chévere. No tengo restricción. Al aire. Muy buenos días, amigos. Estamos martes 23 de julio de 2019. Son las 8:35 de la mañana. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a todas nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, gracias por supuesto a la Cafetería Il Barista que nos brinda lo más rico del café cada mañana, tienen que venir a probarlo. Gracias también a la aplicación Contap que nos permite llevar a la posta toda la contabilidad súper ordenadita y clara. Y finalmente quiero agradecer a una de las últimas marcas que se unieron a la familia de la posta, que es Six Rentacar. Así que si están buscando un vehículo, opten por ellos, que tienen una variedad increíble y pueden viajar de forma segura y muy cómoda. Ahora, amigos, pasemos a las noticias en caliente. Caliente continúan los problemas y las muertes violentas en el sistema penitenciario del país. En esta ocasión ocurrió en la cárcel de La Tacunga, en donde un amotinamiento dejó como saldo 2 presos muertos y un policía herido. Sus familiares dijeron que los presos se levantaron o ocurrió este hecho para hacer un llamado de atención y pedir una mejora en la calidad de la comida, la calidad del agua y horas de visitas más extensas. Con este hecho, ya en lo que va del año, se suman 21 muertes violentas registradas en el sistema carcelario del país. Y a pesar del estado de excepción que decretó el presidente hace algunos meses y sus varias ampliaciones, no se ven resultados favorables. Por otro lado, en caliente, ayer la Comisión de Fiscalización inició su jornada de comparecencias por el juicio político en contra de la mayoría de consejeros de Participación Ciudadana. Ayer estuvieron ahí los asambleístas Yanine Cruz, Fabricio Villamar y Raúl Tello para entregar pruebas en contra de los consejeros. Pero mientras esto sucedía en la asamblea, por otro lado, el cura Tuárez fue a Ibarra y presentó una acción de protección para intentar frenar este juicio político. Pero parece que esta vez la asamblea sí está decidida a continuar y llegar hasta las últimas consecuencias, ya sea censura o destitución. Ahora, amigos, para la entrevista de hoy tenemos un tema muy interesante. La economía, como siempre, es un tema caliente en el país y sobre todo estos últimos días que se habló de un incremento del IVA y también de las reformas laborales que se vienen discutiendo hace algunos días. Y justamente para analizar este tema tengo como invitada al economista Mauricio Pozo. Acompáñenos a revisar este tema tan importante para todos. Solo mi guía. Muy buenos días, amigos. Gracias por quedarse a la entrevista. Ya estamos aquí con Mauricio Pozo. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, siempre a la orden de estar aquí. Mauricio, no sé si usted escuchó estos últimos días, hubo una pequeña alarma de un incremento del IVA. Richard Martínez, el ministro de Finanzas, salió a decir que no se subirá el IVA. Me gustaría hacer con usted un análisis de cómo está el panorama económico y a la vez relacionado con las reformas tributarias que se vienen. ¿Qué tan urgentes son estas reformas en el país? Bueno, primero creo que es importante que situemos a la situación del país, si vale la redundancia, en el acuerdo que tiene con los multilaterales. Ese acuerdo busca reordenar la casa, pongámoslo así, corregir los desbalances financieros, es decir, el déficit fiscal, el déficit comercial, la recuperación de las reservas, etcétera. Y al mismo tiempo generar un entorno que le permita al país un mayor asidero para poder crecer de manera sostenida. Dentro de ese campo están las reformas, tanto laboral cuanto tributaria y de otros sectores, que es precisamente lo que se está discutiendo o lo que todavía no llega a la Asamblea, producto de los acuerdos que se están llevando a cabo entre el gobierno y los distintos. Está un poco demorado, bloques, ¿no? Llevar las reformas. Se ha demorado, parece que no se han puesto de acuerdo todavía. Eso parece. Y eso es lo que eventualmente ha dilatado el proceso. Tengo entendido que lo van a hacer antes de la vacancia legislativa que se produce en poco tiempo más. Estamos hablando de, creo que un par de semanas más ya viene la vacancia legislativa hasta finales del mes de agosto. Eso al menos escuché
en un medio de comunicación expresar por parte del ministro de Economía, pero veamos qué es lo que ocurre. Pero un poco a lo que quería llegar es que este proceso y un eventual aumento del IVA no puede ser visto o analizado como una decisión aislada, tiene que ser visto dentro del entorno, dentro de una estrategia general, y si la situación económica en este momento del país es la que podría permitir una decisión de esta naturaleza. Dicho esto, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué vive el país en este momento? Vive, entre otras razones, un momento de ajuste fiscal. El gobierno ha empezado a restringir los gastos, no hay la liquidez que había antes, producto de un endeudamiento absolutamente demencial. Nos estamos de alguna manera poniendo a dieta los ecuatorianos, producto de los excesos vividos durante más de una década, y en esa coyuntura de estancamiento económico, donde lamentablemente hay secuelas, una secuela es que el empleo no se recupera, otra secuela es que hay menos liquidez, entre otras razones, ocurre la necesidad de emprender en estas reformas, y por lo tanto preguntamos si en esta parte inicial, es decir, tomar una decisión tributaria de un eventual aumento del IVA, conviene o no para lo que estamos viviendo. Esa es una de las preguntas que hay que hacerse. Y segundo, si la decisión tributaria va a ser una decisión aislada o va a ser una decisión que se junta a otras más, en el ámbito también tributario, por ejemplo, a ver si calza o no calza una acción en esa dirección. Dicho esto, si usted, por ejemplo, conjuga un eventual aumento del IVA con reducción del impuesto a la salida de divisas, con una reducción arancelaria, por ejemplo, es distinto que si usted aumente el IVA y no hace nada más. Porque si hace eso en esta coyuntura que expliqué de estancamiento, lo que va a provocar es que va de alguna manera a restarle capacidad de consumo a la gente. ¿Por qué? Porque usted va a pagar una tasa de IVA más alta. Esto va a generar que eventualmente las ventas sigan contrayéndose, en cuyo caso esta decisión puede, lejos de ayudar a profundizar el clima recesivo, a pesar de que pueda darle algo de recursos fiscales, no todos, porque no es lo mismo recaudar el IVA en una economía en crecimiento que recaudar el IVA en una economía estancada. Totalmente, Mauricio. Aquí me gustaría hacer una diferenciación, porque digamos, si está muy bien eliminar el impuesto a la salida de divisas para que entren más inversiones al país, y hablamos de eliminarlo o tal vez reducirlo gradualmente como se ha estado proponiendo, por otro lado tenemos el IVA. Generalmente no siempre le va a beneficiar a una persona, sobre todo a la mayoría que son consumidores, a todos nosotros, que nos eliminen el impuesto a la salida de divisas y nos suban el IVA. Prácticamente se le va a beneficiar a algunas personas el impuesto a la salida de divisas y el IVA va a perjudicar a la mayoría de la población. Bueno, no hay que ver las cosas como que son islotes no conectados, ¿ok? Cuando usted elimina el impuesto a la salida de divisas y eso le genera una restricción menos para atraer inversión extranjera, y producto de esa decisión viene más capital de afuera y invierte en el Ecuador y pone empresas, eso ayuda al empleo en general, a pesar de que la reducción del impuesto a la salida de divisas puede estar en el corto plazo beneficiando solo a un sector. Entonces, si uno lo ve como una decisión del sector, puede calzar el que unos se benefician mientras el resto no. Pero si uno lo ve lo que eso implica y cuál es el beneficio macroeconómico de esa decisión, los otros que no se benefician de manera directa se benefician de manera indirecta porque ayuda, por ejemplo, a la inversión extranjera. Bien, ¿usted está de acuerdo con que se suba a unos puntos del IVA? ¿Y cuántos No, cree yo que no se estoy de debería? acuerdo con que se sube el IVA. ¿No se debería tocar este rubro? Yo creo que es preferible, por la situación que vemos, es preferible un esfuerzo mayor en el gasto y un esfuerzo adicional en el tema de subsidios, con alguna política de reducción gradual del ISD, no de una sola, y de los aranceles, para poder alcanzar la meta que se persigue. Pero en este momento me preocupa el tema del impuesto a valor agregado, por la razón que le menciono, porque esto eventualmente va a generar, esto afecta al consumo, no afecta a la inversión,
pero el consumo produce crecimiento también. Entonces, como afecta al consumo, esto puede ser más contractivo y en la coyuntura actual me parece que es peligroso. Ahora, yo podría pensar y analizar, como dije al principio, si es que un eventual aumento viene acompañado de una gama de otras decisiones, pero en principio yo preferiría no toparlo y hacer un esfuerzo adicional, como expliqué, en el gasto y en el lado de los subsidios. Lo que pasa es que en esto es muy simple. Usted tiene un déficit, o aumenta los ingresos, o reduce el gasto, o hace alguna combinación de las dos cosas. ¿Qué es el tributo? Es un ingreso. ¿Qué tiene que hacer acá? Bajar el gasto. ¿Qué gasto? Más el corriente. ¿Por qué no el de inversión? Porque profundiza la recesión. Pero ¿qué pasa con el corriente? Políticamente difícil, porque tiene que optar por ejemplo, retirar personal. ¿Y en los subsidios qué pasa? Usted deja de gastar en el subsidio y recibe más ingresos. No sé si me explico. Entonces, tiene que ver cómo balancea las decisiones de ingresos y gastos para que el impacto en la actividad económica sea el menor posible. Justamente este es un análisis muy importante de saber qué parte subir, qué parte bajar, qué parte conjugar para que se maneje bien la economía. ¿Cree que el presidente Lenín Moreno, hablamos al inicio de que hay una tardanza en llevar la reforma tributaria a la Asamblea, cree que ellos están pensando más ahora en un costo político, a pesar de que Lenín Moreno ha dicho que tomará acciones, a pesar de lo dolorosas que puedan ser, para sacar adelante al país? ¿Cree que todavía sigue pensando en un costo político más que en el beneficio que podrá tener el país, a pesar de lo doloroso que podría ser? A ver, me parece que sí han incorporado el tema político en las decisiones. Y me parece que decir lo contrario no es lo más acercado a la realidad. Porque si no habrían considerado, habrían ido a un ritmo distinto. Yo creo que han ido a un ritmo todavía lento, en la dirección correcta sí, pero lento para lo que se busca. Yo tampoco estoy proponiendo una política de shock, pero tampoco tan lento, porque eso le genera riesgos de que los resultados no lleguen, y conforme usted avance en el tiempo, el gobierno pierde apoyo, pierde popularidad. Es parte del propio y natural proceso de desgaste que tiene cualquier gobierno. Entonces, si usted por no hacer hoy día dice mañana la voy a hacer, y el día de mañana tiene menos espacio para tomar la decisión, eso probablemente haga que la decisión sea tibia y no llegue a la profundidad que se busca. Por ejemplo, se está escuchando, esto es más un comentario, no lo puedo confirmar, que el proyecto laboral que se quiere enviar es un proyecto tibio. Si van a poner un proyecto tibio en lo laboral, yo personalmente les aconsejaría que no topen el tema laboral. O lo hacen bien o mejor no lo hagan. ¿Por qué? Porque si algo tiene el Ecuador como necesario, desde el inicio de la dolarización, esto no es que se debió haber hecho hoy día, esto se debió haber hecho en el año 2000. Es una reforma laboral que propenda el empleo, algo que ayuda a la contratación, algo que no genere lo que ahora tenemos, que es que la válvula de escape del ajuste es que el crecimiento económico y el empleo. La gente cómo va a contratar si sabe los costos que existen en el involucramiento de contratar una persona y mañana que no resulte un empleado adecuado y tenga que prescindir de sus servicios. Es decir, hay una serie de cambios que tienen que realizarse y que no están en la estructura legal laboral actual. Dos tipos de contratos, el a prueba y el infinito, como que todas las actividades productivas fueran igualitos, como que lo mismo es la agricultura que la industria o los servicios o el sistema financiero. Es decir, hay que generar un marco legal adecuado para que esto se pueda dar, pero para no alejarme de la pregunta, me parece que sí han incorporado el tema político en las decisiones, por eso se han demorado, a pesar, como digo, que sí han tomado muchas acciones que van en la dirección correcta. Bien, como usted ya empezó con el tema de las reformas laborales, vamos a llevarlas un poquito después de la entrevista para terminar con esto de las reformas tributarias, que también son importantes porque nos afectan a todos estamos pagando impuestos, ¿no? Otra de las cosas importantes también que has hablado es del impuesto a la renta y el anticipo del impuesto a la renta, que sobre todo está afectando al sector empresarial. Se está hablando de eliminar el anticipo a la renta y también de reducir el impuesto a la renta. ¿Cree que esto es necesario? A ver, cualquier decisión tributaria, vuelvo al principio, no puede ser vista aisladamente. El costo de producción en el Ecuador es alto. ¿Por qué? Porque la estructura laboral es rígida, como dije, obsoleta, caduca,
porque tiene un costo de financiamiento alto, es decir, lo que a usted le cuesta levantar recursos del sistema financiero para plan de operación o cualquier proyecto es alto. Segundo, costo de producción. Tercero, los temas de la tramitología. Y cuarto, el sistema tributario. El impuesto a la renta es alto, pero a eso tiene que sumarle usted el impuesto a la salida de divisas, que es un costo de producción también, y también tiene que sumarle el 15% de utilidades a los trabajadores, que si bien es cierto no es un impuesto, es un costo de producción incorporado. Y aparte de eso, aranceles que duplican el promedio de los aranceles en la región, al menos con los países vecinos. Entonces, si usted suma todo eso, el costo de producción es alto y por lo tanto una política que tienda, por ejemplo, a la reducción del impuesto a la renta podría ser adecuada. Pero repito, no puede ser aislada, tiene que venir de la mano de otras decisiones para que le den integralidad y resultados que buscan. Y Mauricio, ¿cómo entendemos algo? Como yo le digo, realmente son como las propuestas que se vienen desde el gobierno, que obviamente es de una reforma integral, pero hablando en cada una de sus partes, en cada uno de sus tributos, hablamos, como le dije, eliminar el impuesto a la salida de divisas, ya se eliminó el impuesto verde, se está hablando de una reducción una eliminación del anticipo del impuesto a la renta y una reducción del impuesto a la renta. Es bajar todos estos costos tributarios. Y por otro lado, el gobierno también está hablando de una mayor recaudación. ¿Cómo entendemos si la gente va a empezar a pagar menos tributos? ¿Cómo el gobierno puede recaudar más? Porque si la economía se reactiva, usted aporta más porque vende más y tiene más utilidad, a pesar de que la tasa impositiva sea menor. Las recaudaciones vienen por dos vías, o porque la tasa es más alta, en este caso el impuesto a la renta o el IVA, o porque usted tiene la misma tasa, pero en cambio las empresas venden más y ganan más y por lo tanto aportan más. Entonces la recaudación no está necesariamente atada solo a la tasa del impuesto, sino al volumen de ventas. Lo que usted no gana en precio, lo que se llama gana en volumen, o viceversa. Entonces la lógica que está por detrás de eso es lo que le explico, que si usted baja el impuesto y eso ayuda a que haya más inversión nacional y extranjera y las empresas venden más, las ventas suben, por lo tanto las utilidades son mayores, usted paga más impuesto a la renta a pesar de que la tasa del impuesto sea menor. Entonces la medida adecuada es reducir estos tributos que realmente pueden estar un poco altos en el país. Yo creo que esa decisión es correcta, pero hay que ver cómo financian la meta fiscal, porque recuerde que tienen que cuidar la meta, que es lo de fondo. La meta fiscal es lo que permite la continuación del programa económico con los multilaterales, porque si usted no alcanza la meta, rompe el programa, y si rompe el programa le cortan el financiamiento. ¿Y cómo va a pagar todo lo que tiene que pagar? ¿Volver a los chinos? O emitir papel al 11%, que sería el peor de los mundos. Claro. Y habiendo quemado las naves además, porque no es que es el momento igual, ahora es un momento después de que el Ecuador habría incumplido un acuerdo internacional, lo cual es bastante diferente que estar en el programa. Entonces, pueden tomar todas las acciones que quieran tomar, ver cuál es la menos costosa en estancamiento, en empleo, etcétera, pero no se les olvide que persiguen un objetivo de ordenamiento fiscal y sobre esa base tienen que actuar. Aparte de los impuestos, ¿cuáles son otras medidas importantes que se deben tomar del impuesto a la salida de divisas para atraer la inversión? Tal vez algunos beneficios para los empresarios, inversiones extranjeras, que no se han tomado, ¿no? Y que en el correísmo fueron peleados con la inversión extranjera. Hay algunas decisiones que se tomaron que sí son bastante atractivas, pongámoslo así. La última norma, ley de promoción de inversiones, es una ley donde usted le da exoneración del impuesto a la renta a las nuevas empresas hasta por 20 años, dependiendo de dónde estén. Que si estén en las zonas de influencia costera, si estén en las zonas que hubo el terremoto, si está fuera de las urbes, etcétera. Pero podría llegar hasta 20 años de exoneración. Es una invitación muy atractiva. Pero fíjese, después de 10 años de un tratamiento muy poco amigable con el sector privado, los mercados también se ponen escépticos y a pesar de que hay estas leyes que ayudan, terminan siendo insuficientes. Si usted me pregunta qué más hay que hacer, yo le diría, hay que complementar con otras decisiones, del caso del impuesto a la salida de divisas, del caso de la tasa promedio del arancel,
a completar una reforma laboral mucho más amigable, eso podría ayudar, y caminar a una justicia independiente, que ese es otro tema, porque el inversionista sí le interesa que si tiene mañana una disputa, haya un juez probo, insesgado, que decida imparcialmente sobre el caso, pero no una justicia arrimada a uno u otro sector o interés que le genere falta de certidumbre y seguridad en la inversión que está haciendo en el Ecuador. Entonces, una justicia independiente, autónoma, es otro elemento adicional que se requiere. La tramitología. Fíjese cuánto se demora uno en el Ecuador en abrir una empresa. Es un calvario. Pero cuánto se demora en cerrar una empresa. Es un suplicio. Usted puede ver un centavo de algún empleado que tuvo hace 10 años y que ese centavo por alguna razón no se contabilizó y no entró el pago a la seguridad social y no puede cerrar la empresa. Entonces sí hay una serie de trabas y de tramitología que tiene que mejorarse para que, unido a todo lo otro que acabo de citar, ayude a que haya inversión extranjera, por ejemplo, o haya inversión privada en general. Mauricio, ¿cuándo llegamos a estas normas, a estas leyes tan estrictas como hemos hablado para abrir una empresa, tanta tramitología y para cerrarla también? ¿Cuándo llegamos a ese punto? ¿Cuándo nos dejamos llevar para allá? A ver, yo creo que algo hemos mejorado, pero creo que vamos a un ritmo demasiado lento. Hay mucha... perdón. Hay mucha normativa vigente que no ayuda a ese proceso. Hay el exceso de normas y regulaciones. No garantiza que vamos a hacer mejor las cosas. Mientras más simples sean las normas, es mejor. Eso nos va a permitir mucha más facilidad de entrar a invertir en un país. Cuando usted tiene normas que se cruzan, norma tras norma, requisito tras requisito, normalmente el inversionista se busca mercados más fáciles o economías con menos problemas. ¿Qué países en Latinoamérica les ofrecen mayores facilidades? Bueno, usted puede sacar una conclusión muy simple, que es ver cuánto tiene de inversión extranjera el Perú, Colombia o Chile, y cuánto tiene el Ecuador. El Perú el año 2017 y Colombia el año 2017 recibieron en su orden 16.000 y 11.000 millones de dólares de inversión extranjera y el Ecuador 600 millones. ¿Son países más grandes que el Ecuador? Sí, son más grandes. Son unas 3 veces más grandes, pero no 20 veces más grandes. ¿Qué es la relación en el monto de la inversión extranjera? El caso de Chile, que es otro, ellos inclusive han tenido que frenar. Fíjese lo contrario, han tenido que frenar ingreso de capitales masivo porque le estaba generando otros problemas. Así como es un problema no tener la plata suficiente, también es un problema tener de más, porque eso lo que le produce en la economía es una suerte de recalentamiento. Entonces le puede generar presiones inflacionarias o lo puede generar apreciación cambiaria, que se llama, que el tipo de cambio se le empieza a rezagar. Pero eso es un tema más técnico, pero a lo que quiero llegar es que los ejemplos en la región de lo que podría ser el aporte de la inversión extranjera son algunos. Estos son los más cercanos, digamos, y el Ecuador tiene, a mi criterio, todo a su favor para poder avanzar en esa línea, pero lamentablemente, por razones inclusive políticas, no ha avanzado al ritmo que tiene que avanzar. Bien, hablando de llamar la inversión extranjera y con ejemplos de otros países, otra de las reformas que usted ya se adelantó antes son las reformas laborales que permitirían que también entren nuevas inversiones al país, porque se habla de una estructura, como dijimos, súper estricta, que hace que la contratación sea más costosa que a comparación de la región y que igual el despido. Algo importante también de las reformas, como digo, es el despido. Se están haciendo cambios. Uno de ellos es mandar a la gente en un primer año sin una liquidación o poner un monto máximo para que la gente salga con ese valor y no salga con más dinero. ¿Esto es necesario también? A ver, yo creo que las políticas perfectas no existen, las decisiones perfectas no existen. Creo que el marco normativo de una ley laboral tiene que ser equilibrado, es decir, ni puede darle todo el beneficio al empleador, pero tampoco le puede dar todo el beneficio al empleado. Mientras usted más beneficie al empleado,
más le compromete, o no le compromete, sino más le perjudica al desempleado y al subempleado. Actualmente, ¿cómo cree que está la balanza entre empleador y empleado? Yo creo que es absolutamente sesgado al empleado, absolutamente sesgado. Yo creo que se nos fue la mano, pero de largo, de largo. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos un nivel de desempleo y subempleo tan alto que en parte es el resultado de la estructura laboral, no la única razón, pero en parte es el resultado de la estructura laboral que tenemos, caduca y obsoleta. Yo soy empresario. Yo cada vez que contrato a una persona estoy pensando, ojalá me resulte, porque si no me resulta, ¿cómo hago para salir de esta persona? Si yo tuviera que liquidar a la gente que trabaja conmigo, yo tengo que cerrar la empresa, porque no tengo la liquidez para pagar. ¿Cuáles son esas medidas obsoletas específicamente que están en varios. Informes? Uno, tipos de contrato. Le voy a dar ejemplos que ilustren lo que digo. La actividad agrícola, que es la actividad que más personas contratan, donde más empleo se genera en la actividad agrícola. Este es un país agrícola, el Ecuador. Usted tiene épocas de cosecha, épocas de siembra. Hay épocas que usted requiere más gente, hay épocas que usted requiere menos gente. Bueno, ese proceso de contratar más o contratar menos hace que las políticas de contratación sean acordes a ese proceso que no es lineal, es, como le digo, variable. La estructura laboral actual no permite. Entonces, ¿qué pasa? Usted contrata un número X y cuando llegue el momento de contratar, no contrata los adicionales que necesita, sino solo un poquito más. ¿Por qué? Porque después les toca votarles, pues, y no tiene la plata para poder liquidar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Evitando contratar gente. ¿Producto de qué? De una ley obsoleta. La actividad de la construcción. Usted necesita más obreros en una etapa que en otra etapa, que es un problema. Le doy ejemplos que he citado varias veces. Una madre soltera que quiera ganar algo de plata y puede encargar a su niño 2-3 horas porque no tiene la plata para pagar a alguien que le cuide el niño. En la estructura laboral no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay trabajo por horas. Entonces le estoy dando unos pocos ejemplos para la gente joven. La gente joven que no quiere ser empleado. A veces como que creemos que todos tienen la edad de uno. La gente joven en su gran mayoría quiere ser emprendedora, quiere entrar en sus propios negocios. Pero como no tiene el músculo financiero para hacer eso, quisiera trabajar unas 2-3 horas, ganarse su plata y el resto dedicarse a su actividad, a su emprendimiento. La estructura laboral actual no lo permite. ¿Pero bajo qué medidas debería ir este contrato por horas? O sea, debe A ver, ahí yo tengo una preocupación, porque hasta donde yo sé, yo no soy abogado, hasta donde yo sé es un tema constitucional. Entonces yo no sé qué cambios se puedan hacer para facilitar un mecanismo de pago por horas, pero eso ayudaría en mucho, para muchas cosas, Entonces, trabajo por horas, tipos de contratos, que es un tema, etapas de prueba. Hay gente que tiene como negocio pasar de los 3 meses después que le voten y le tienen que liquidar. ¿Cómo puede ser que una persona acaba de renunciar al trabajo, que yo estoy vinculado? Hubo que hablar con esta persona para pedirle de favor si le podemos pagar en 3 meses porque no había la liquidez para poder, renunciando, ni siquiera hubo despido. ¿Por qué? Porque hay que pagar el desahucio, hay que pagar este otro. Entonces, Mauricio, una normativa de esa naturaleza no tiene sentido. Digamos, pero esto por un lado, estamos hablando de tal vez de empleados que entran por 3 meses y salen ya con su liquidación. Pero también pongámonos del otro lado y tal vez el Ecuador sí ha tenido experiencia de empresarios que se han abusado de la tercerización, de la facilidad de contratos. Y también puede ser que se ha hablado también de pruebas de hasta 1 año. ¿Qué pasa con esos empresarios que van a contratar personas por 1 año y para no pagarles liquidación, hasta luego, y contratan otras personas? ¿Cómo regulamos eso? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, yo no estoy a favor de un lado ni del otro. Yo estoy a favor de un tema equilibrado. Le estoy solo dando ilustraciones de por qué la ley vigente no es la mejor. Pero tampoco es que me voy al otro lado. O sea, el empleado también necesita niveles mínimos de seguridad para poder entrar. Dicho esto, ¿qué es lo que yo creo?
una normativa que, no siendo perfectas, porque no existen leyes perfectas, sea equilibrada, buena, en un punto que considere las realidades de los dos sectores. Pero 3 meses me parece muy poco para un periodo de prueba, pero 3 años políticamente me parece excesivo también. Entonces hay que ponerse un punto medio que ayude a que esto pueda fluir de alguna manera. Pero no es el punto medio, sería 1 año y medio más o menos. No quisiera ponerme ahorita en cuántos meses, o si es año y medio, es año 2 meses, o es 1 año, pero lo de fondo es lo que le estoy diciendo. Habrá que ver qué es lo mejor, cuáles son las actividades que más generan empleo, más posibilidad existen de hacer estos cambios. O sea, ese es un tema que se podrá discutir en su momento, pero el tema de fondo es el que le menciono. O sea, sobre esa base tienen que tomar la decisión. Pero esta estructura laboral es una estructura que en la práctica genera un conflicto entre el empleado y el desempleado. ¿Qué busca el empleado? Muchos más beneficios. Y mientras más beneficios busca y logra, más le complica la vida al subempleado o al desempleado. Porque ese sí, ahora ya no puede vincularse. Mientras más le beneficia acá, usted más le complica acá. Y las políticas laborales no pueden ser dirigidas solo a un sector. En este caso, a los que tienen trabajo. Las políticas laborales tienen que pensar en el que tiene trabajo y en el que no tiene trabajo. Eso es una política justa, socialmente justa y equilibrada. Y por eso es que se requiere una reforma como la que tiene que cambiar ahora. Bien, yo le preguntaba, ¿la contratación por hora realmente puede ser una solución al desempleo, al subempleo? No es la única. Claro, no la única, que usted dice, todo es una reforma integral, pero puede ser una de las soluciones, una de las medidas que ayudan de forma integral al desempleo, al subempleo. Pero ¿bajo qué condiciones? Yo le decía en el sentido de, ellos también van a tener, o las personas que ingresan ahí van a tener los beneficios como afiliación al IES, 13º. Usted trabaja 1 hora, tiene los beneficios por 1 hora. Usted trabaja 5 horas, tiene los beneficios por 5 horas. Trabaja 8 horas, por las 8 horas. No cambia nada, pero no le van a pagar el beneficio de 8 horas si va a trabajar solo 1 hora. O sea, eso tiene que ser proporcional al tiempo de trabajo. Pero no pierde ningún beneficio. Aquí no se trata de afectar a nadie. Inclusive, se puede hacer un calendario de los que ya están trabajando para los que ingresan recién a la función laboral. Es decir, hay como armar un paquete racional, atractivo, global, integral. Pero fíjese, lo que le quería decir es, la teoría económica, el concepto económico ilustra que el desempleo o el subempleo se produce por 2 razones fundamentales. La una es por un costo de producción y de contratación excesivamente alto, que es lo que estamos conversando. Por eso se requiere el cambio legal, etc. Esa es la una razón. Y la otra razón es porque la demanda no es suficiente. Usted puede tener una reforma muy moderna, muy ágil para contratar, pero las empresas igual no contratan. ¿Y sabe por qué no contratan? Porque no pueden vender, porque no hay demanda. Entonces, para usted corregir el problema del subempleo y desempleo, tiene que atacar las 2 cosas. Una estructura mucho más moderna, que le permita contratar sin afectar los legítimos derechos de las personas, pero al mismo tiempo una política integral que permita que la economía crezca para que las empresas puedan vender y por lo tanto puedan contratar. Entonces, esas son las 2 visiones que hay que compaginar. La una es una visión más keynesiana, llamemos la otra más neoclásica, que hay que combinar para una política de cambio laboral como la que estamos conversando. Bien, Mauricio, ya hemos hablado de la contratación, ahora pasemos al otro lado, al final del proceso, que es el despido. ¿Qué reforma se debe hacer en cuanto a los despidos de los empleados? A ver, yo creo que la forma como está establecido la norma me parece que es, sumamente sesgada, me parece absolutamente excesiva. Lo que usted mencionó hace un momento de los abusos de ciertos sectores empresariales o de empleadores con los empleados, eso es verdad. Y eso hay que sancionar. Y eso no se debe permitir. Pero, como yo ponía el ejemplo el otro día, el que haya personas que se pasen el semáforo en rojo, no quiere decir que usted elimine los semáforos, pues.
Lo que necesita es que a esa persona que se pasó el semáforo en rojo le sancionen. Pero no puede eliminar el semáforo. Dicho en otras palabras, si ha habido excesos de empleadores, empresarios, con sus empleados, eso obviamente merece un tratamiento de sanción por parte de las autoridades, pero eso no da pie para dejar las cosas como están. Se requiere un mecanismo mucho más adecuado para eso. A mí me parece que si hay un retiro del personal por razones de productividad, por razones de comportamiento deshonesto del empleado, yo creo que el que esa persona, producto de la decisión del empleado, reciba los emolumentos que ahora están vigentes en la ley, me parece que es un tratamiento absolutamente discriminatorio. Le voy a decir, me voy a ir al otro lado. A ningún empresario, yo he estado en bancos, yo he estado en compañías de seguros, he estado en mil cosas, hospitales, etcétera. A ningún empresario le conviene tener alta rotación de personal. El mejor negocio para un empresario es tener estabilidad laboral. Es más, cuando yo contrato a alguien, siempre busco que esa persona se quede el mayor tiempo posible con nosotros, porque eso me aminora costos, me da más productividad, hay un costo de entrenamiento, hay una cultura organizacional que se va generando en el tiempo. Entonces, para ningún empresario medianamente racional le es negocio botar gente. ¿Para qué? Para no tener que liquidarle después a los 3 meses. Ese no es negocio. El negocio es la productividad y la estabilidad es un ingrediente de la productividad también. Entonces, que no se piense que el cambio de la ley es para ir votando gente. No tiene sentido. Ningún empresario que tenga algo de racionalidad va a actuar en esa línea. Pero a lo que quiero llegar es, si usted me pregunta qué hay que hacer, yo creo que hay que poner una estructura de costos de despido adecuadas a las circunstancias, pero no la que tenemos ahora vigente. No me pregunte si el 25% por año de servicios está bien. Yo creo que es excesivo. Yo creo que hay que ponerle un punto de equilibrio, los valores de desahucio de igual forma, algo que le permita sustentarse a la persona hasta que pueda volver a ubicarse en otro trabajo. Pero el señor está renunciando, no le están jubilando. Está bien que tenga un apoyo para que pueda cumplir sus necesidades básicas durante un cierto tiempo, pero tampoco es algo que le dé la jubilación anticipada, como en algún momento ha ocurrido inclusive en la esfera pública. Recuerda hace años qué pasaba cuando se le quería liquidar a algún funcionario de Perecuador. Le estoy hablando hace más de 10 años. ¿Sabe con cuánta plata salía? $500,000, $700,000. ¿A usted le parece que eso es adecuado, equilibrado? Obviamente que no. Pero tampoco salir sin nada para que el señor no pueda pagar ni la comida del día siguiente. Entonces, los extremos siempre son malos. Yo soy enemigo de los extremos. Soy amigo de los puntos medios, equilibrados, justos, que permita que la actividad económica siga operativa. Bueno, y usted ha dicho algo muy importante y usted tampoco se atreve a dar datos o porcentajes porque cree que es necesario hacer un estudio de todos los sectores. Hay que hacer un tema técnico bien hecho. ¿Pero cree que realmente el gobierno va a hacer ese estudio o...? Tiene que hacer. Pero si va a hacer algo bien blandengue, mejor que no lo haga. Justamente por eso, por ese comentario que usted dijo al inicio, ¿cree que ellos realmente van a hacer un estudio profundo que permita arreglar todos los problemas en el sector empresarial, en el desempleo? ¿O realmente son tomar medidas un poco solo para irse ajustando a los pedidos que hizo el FMI para darnos el préstamo? O sea, más que pedidos del FMI, el programa involucra la corrección, dije al principio de la entrevista, de los desbalances financieros y algo que le permita al país tener un crecimiento sostenido. Y dentro de eso están estas reformas. Es decir, el país necesitaba con fondo, sin fondo, la reforma. Lo que pasa es que con fondo hay un cheque, sin el fondo no hay cheque. Y nosotros necesitamos la plata para ponernos al día en todo lo que hay que atender. Entonces, eso es una realidad. Pero, un poco para ir al tema que usted menciona, hay que establecer normas
y el gobierno tiene que ir en esa dirección, que le permitan un cambio en un problema que es el principal de los ecuatorianos de este rato. Usted le pregunta a cualquier ecuatoriano, hace cualquier encuesta, el principal problema económico que tiene este país se llama desempleo y subempleo, es el principal problema. Y uno de los factores que impide la contratación es la estructura laboral, no digo el único, claro, pero sí es un factor importante. Entonces eso necesita un cambio. Entonces yo esperaría, para responder su pregunta, yo esperaría que el gobierno avance al ritmo y en la profundidad adecuada, ni yéndose en un lado, ni quedándose en el otro. Un punto medio que sea bueno, aunque no sea perfecto. Pero si empieza con un programa, una reforma absolutamente blandengue, esto no va a dar resultados. Le voy a decir algo adicional. ¿Usted sabe cuáles son los mayores abusos que se dan por la reforma laboral, por el esquema laboral que tenemos ahora? En los sectores más bajos. No es en el gran empresario. El gran empresario normalmente paga la seguridad social como debe, paga el fondo de reserva como debe, cumple las obligaciones de los décimos, etcétera, etcétera. No hay problema ahí. El problema es de abajo. ¿Y sabe por qué? Por el costo de la contratación. El de más abajo, el artesano que contrata un ayudante, no le afila la seguridad social. No le paga esto, no le paga esto otro. ¿Por qué? Porque le sale carísimo. No tiene la capacidad, no tiene el músculo financiero para atender. Entonces, más bien son en esos sectores que se da el mayor abuso a cierto tipo de empleados. Entonces, hay que ponerse en una situación que permita regularizar, modernizar y facilitar la contratación de gente. Bien, todas estas reformas, todos estos cambios que he mencionado, están en las manos del Ejecutivo y en la cartera de Finanzas, y hemos analizado un poco el comportamiento que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno, pero ahora específicamente la cartera de Finanzas con Richard Martínez a la cabeza, ¿cómo cree que va funcionando? ¿Realmente podemos confiar en este ministro? ¿Ha estado tomando buenas decisiones, a su parecer? Bueno, yo creo que es un buen funcionario, creo que es un buen ministro, creo que ha avanzado y le cambió de norte a la forma como venía manejando la economía, y eso es bueno. Pero él es ministro de Economía y Finanzas, y él no es el gerente propietario del sector público. O sea, él tiene que tener el apoyo político del gobierno para tomar las decisiones, pero también requiere el apoyo de los otros sectores. El tema laboral no es solo del ministro de Finanzas, es también del ministro de Trabajo o de Relaciones Laborales, que se llama. Entonces, otros participan también en este proceso, no es el único actor. El frente político del gobierno, la asamblea y con sus integrantes a ver si apoyan o no apoyan una propuesta. Es decir, me parece que el ministro ha avanzado bien, creo que es un buen ministro, ha logrado varias cosas importantes y hay que reconocerle ese trabajo. Pero no creo que sea el que va a poder finalmente decidir sobre todo, porque en la práctica no es así. Yo fui ministro y uno llega hasta cierto punto, pero sobre cierto nivel necesita el presidente de la República, sobre otro nivel necesita de la gente del Congreso. O sea, uno no es que puede hacer todo lo que quisiera hacer. Justamente la Asamblea es un punto muy importante, porque a pesar de que el Ejecutivo ya prepare el plan de reformas laborales, de reformas tributarias, esto va a parar en la Asamblea. Ya hablamos del costo político que le está costando, digamos, a Lenín Moreno mandar estas reformas tributarias, pero ahora, ¿qué va a pasar en la Asamblea? Que todos tenemos una imagen de que son legisladores que toman decisiones de acuerdo a la opinión pública. Se deja presionar por la opinión pública, si no es lo que la gente quiere, yo no voy a aceptar. Claro que también aparte de sus intereses que tendrá cada uno, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si estas reformas tributarias pasan a la Asamblea en el panorama actual? Yo creo que depende mucho cuál es la estructura de la propuesta. Si mañana van a mandar una propuesta que aumenta el IVA del 12 al 15 y no hacen nada más, va a ser negado por la Asamblea. Así de simple. Eso no va a apoyar ni el bloque de Creo, ni los socialcristianos, ni los correístas, no porque estén a favor o en contra del impuesto, sino porque están en contra del gobierno. Entonces van a votar en contra. Y algunos otros sectores, es decir, no va a recibir apoyo. Si hay un cambio tributario donde hay baja de algunos impuestos, podría haber más chance de maniobra, mayor gestión. Igual en el campo laboral, depende de lo que proponga. O sea, la estructura creo que es lo que puede ayudar o facilitar o impedir una eventual aprobación por parte de la Asamblea. Hay que ver qué estructura, cuál es el proyecto de ley que envían. Pero repito, si van a enviar, por más difícil que se vea, una propuesta que no cambie en lo de fondo nada y que sea solo cosmética,
Me parece que están perdiendo el tiempo, no va a ayudar en nada. Es más, eso puede complicar el acuerdo con los multilaterales, porque el acuerdo con ellos es para que las cosas mejoren, pues no para que las cosas queden igual. Si hay un cambio laboral donde no va a pasar nada en la contratación, porque no hay avances en ninguna dirección, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿cuál ha sido el beneficio de una norma de esa naturaleza? Si hago un cambio legal laboral es para que hayan mejores resultados, no para que las cosas se queden como están. Mauricio, usted dijo que ha escuchado que las reformas que se quieren enviar son tibias y ahora nos está hablando de que no deberían enviarse estas reformas tibias, sino un poco más estrictas. ¿Usted ha tenido la oportunidad de escuchar o tal vez de hablar sobre las reformas que se están dando, de las que ya se ha hablado, sobre todo las principales? Y de acuerdo a eso, ¿cree que realmente son tibias? A ver, sí he hablado, pero si usted me pregunta el lunes, el martes tengo otra información y el miércoles tengo otra información. Entonces, a estas alturas yo realmente no sé cuál es el proyecto de ley que va a llegar. Me parece que tienen que tratar de ir un poquito más en avanzada, a pesar de que genere cierta reacción en la Asamblea en ciertos temas. Si usted se pone una meta de este tamaño, logra una meta de este tamaño. Si usted se pone una meta así, puede ser que avance un pedazo más grande. Entonces, y además la gestión política del gobierno. Porque una cosa, el ministro tiene un rol político, pero hay todo un equipo político que tiene que ayudar a poder negociar, si usted quiere, con los bloques para que el proyecto sea aprobado. Y ahí viene, vea, no le pongas, me voy a inventar el ejemplo, no le pongas año y medio de periodo de prueba en la reforma laboral, ponle 12 meses. Bueno, ya. Y así se va avanzando, ¿sí me entiende? Entonces, eso es un tema que tiene que, de alguna manera, terminar con un cambio que sea significativo para que ayude, en este caso, al proceso del ejemplo del proceso de contratación. Sí, Mauricio, todas estas reformas que hemos hablado es para la fuerza laboral que va a ingresar a trabajar, o también va a implicar, va a afectar o va a caer sobre los empleados que ya tienen contratos con las leyes anteriores. ¿Para todos va esta ley o únicamente para el nuevo? Yo creo que va a haber una distinción en cuanto a los empleados que ya están con respecto a los que estarían entrando. Yo creo que tiene que ser distinto, porque también yo me pongo como empleado. Si yo ya tengo ciertas normas, si yo sé que me voy a jubilar después de un año, que me cambien mañana la norma y me toca esperar 5 años más para jubilar, me parece que no corresponde. Entonces yo creo que hay que hacer algo que de alguna manera diferencie las nuevas contrataciones de los que están y en función del periodo de trabajo también de las personas. Por eso es que no es un tema tan simple, hay que hacer algo... Totalmente, es muy complicado. Hay que hacer algo técnicamente justo y técnicamente sustentado. Porque realmente es importante establecer unas leyes, pero totalmente claras, porque pueden haber ciertas trampas de las que pueden abusar, como usted ha dicho, poniéndonos de los dos lados, tanto empresarios, tanto empleadores como los empleados. Así es. Entonces, ¿qué pasa si, como usted ha dicho, empleados que quieren ingresar a la nueva fuerza laboral van a empezar con ciertas condiciones, mientras que los anteriores se mantienen con las condiciones de las leyes anteriores? Ahora, ¿qué pasa si a un empleador se le ocurre decir, ahora vamos a hacer un cambio de contratos? ¿Cómo controlamos eso? Porque si bien las leyes pueden decir que las personas que estaban trabajando anteriormente no cambian de contrato, pero si al empleador se le ocurre decir, ahora voy a hacer unos cambios de contrato, ya tendría que cambiar las nuevas leyes con las actuales. ¿Cómo hacemos para controlar eso? No, o sea, la nueva normativa va a establecer los principios. Primero, toda ley tiene un instructivo de aplicación. O sea, usted saca la ley y después sale un instructivo de operación, cómo aplica la ley. Y ahí tiene que establecerse ciertos principios sobre los cuales, por ejemplo, en el ejemplo que usted menciona, cómo va a operar esto los contratos. O sea, no es que cambie la ley y el empleador va a poner el contrato que quiera, eso no va a poder. Nunca ha podido, es más. Ya. Lo que pasa es que en la práctica, cuando usted establece algo muy rígido, empieza a generar distorsiones y formas de escaparse de la rigidez. ¿Cuándo es el momento que la gente más ganas tiene de salir del Ecuador? Cuando le prohíben salir del Ecuador. Entonces establece una norma muy rígida, entonces dice, esto no me deja mover y yo veo cómo me abro. Pero si pone una ley racional, el incentivo para salirse es menor. Entonces sobre esa base tiene que actuar.
Además, esto no es un tema nuevo, o sea, no es que estamos inventando algo que no ha habido, es cuestión de ver un poco la legislación de muchos países vecinos que tienen normativa mucho más moderna. ¿Sabe de cuándo es la ley nuestra? De principios del siglo pasado, de 1927, con N reformas. Obviamente. Claro que también hay que tomar en cuenta que no podemos trabajo compararnos digital, con otros trabajo países. en casa, todas esas cosas que hay que promover. Eso sí, la modernización está muy bien, pero también tenemos que tomar en cuenta que no podemos compararnos tan fácilmente con otros países de la región porque es una economía totalmente diferente al estar dolarizado. Cada vez hay menos diferencias. No, el país es un país súper abierto. Esta es una economía abierta vinculada al mundo. La propia presencia, no solo de la globalización, el propio Internet hace que uno ya esté conectado con el planeta todos los días en tiempo real. O sea, las diferencias no son tan grandes como eran en el pasado, que eran economías cerradas. El mundo no es el de 1989, antes de la caída del muro. El muro es distinto. El mundo no es igual a la hora que es digital que el anterior. Lo que ha avanzado la ciencia en los últimos 10 años es más de lo que ha avanzado en los 100 años anteriores. Es decir, sí estamos bien cercanos a lo que ocurre en otras economías. Obviamente hay realidades propias, el país tiene una estructura productiva distinta a la de otros países, hay que considerar esas cosas, pero no crea que estamos tan diferentes de lo que está pasando en otros lados. Hay que pensar en esa línea también. Y hay que tomar ejemplos, dice usted, de otros países. Tomar ejemplos y hay que buscar casos exitosos. ¿Por qué funciona mejor en otros países? Hay que, en muchos temas no hay que inventarse nada. Hay que ver dónde funciona y ver si eso se puede aplicar aquí y poderlo implementar en el Ecuador. Bien, Mauricio, para finalizar, porque usted ha tomado un tema interesante que realmente es la globalización, toda esta tecnología, todo esto del Internet, y ahora un impuesto importante, ahora que estamos en reformas tributarias, del que se ha hablado, se ha comentado, es ponerle un valor agregado a las plataformas como Netflix, como Spotify. ¿Cree que esto es necesario también? Porque en otros países hay, en 8 países de América Latina ya se están cobrando estos impuestos a las plataformas digitales. Este es un tema que a mí no me termina de convencer. Fíjese, los valores del mundo tecnológico tienden a caer, el precio del consumidor. ¿Cuánto costaba? Me voy a inventar en otros ejemplos. ¿Cuánto costaba una calculadora hace 30 años o 40 años? Yo me acuerdo cuando yo tuve una práctica a los 15 años que empecé a hacer algún tipo de trabajo. Lo que gané en un mes me alcanzó a comprarme una calculadora que hacía las 4 operaciones y la raíz cuadrada. Eso, imagínense cómo ha avanzado. Ahora le regalan calculadoras si usted compra una bolsa de jabón. Ahora no tienen el celular, ¿no? No es y tienen el celular, las cámaras, todo. O sea, es increíble el avance de la tecnología. Entonces, el tema de los impuestos por este tipo de servicios, no sé cuánta perdurabilidad tenga a pesar de que se lo haya aplicado. Yo en eso le pensaría un poquito. También están promoviendo un IVA diferenciado, no sé si se escuchó, sí, para el tema de operaciones vía transacción digital. Esa es otra cosa que a mí en lo personal no me gusta mucho. Yo soy amigo de lo simple y de lo plano. Cuando usted empieza a diferenciar que el IVA para esto acá, que si es digital, paga el 10, si es acá, paga el 12. Un poco para que la audiencia entienda esto del IVA diferenciado, Mauricio, explícanos más o menos cómo funcionaría, porque en teoría iría aplicado a bienes de lujo, en teoría en un principio. Bueno, no sé cuál sea la idea, pero hasta donde conozco es si usted hace una transacción vía electrónica, a través de su celular o algún sistema informático, usted pagaría un IVA menor. Si usted llena una papeleta y gira un cheque, paga un IVA más alto. Pero eso en la práctica genera distorsiones. O sea, genera inclusive esquemas de corrupción y de búsqueda paralela para no pagar una tasa más alta. Entonces, es mejor los sistemas simples, los sistemas planos que aborde a todos por igual. Es igual que los subsidios. Si usted quiere subir el precio del diésel o de la gasolina, suba al nivel que corresponda para todos. Y después le devuelve al sector que quiere beneficiar como un subsidio directo. Me invento, el diésel. Usted sube el diésel, todos pagan el nuevo valor del galón. Ya no es $1, sino me invento $2.
Pero como usted no quiere afectar a los sectores que utilizan transporte de pasajeros y el pasaje a la gente, o transporte de carga, usted le devuelve al transportista o al que hace transporte de pasajeros con un subsidio directo, pero no protege a todos, que es distinto a poner que el galón de gasolina para el bucero tanto, que para el que tiene el carrito tanto, que para el que transporta carga tal otro, porque eso genera distorsiones. Yo le voy a dar un ejemplo de hace muchos años. Los tipos de cambio cuando teníamos moneda nacional, ponían un tipo de cambio distinto si usted importaba materias primas que bienes terminados. Entonces, ¿qué hizo un señor? Trajo en un container, primero importó zapatos izquierdos y en otro container después zapatos derechos. ¿Para qué? Para tener un tipo de cambio más atractivo por la importación, en este caso, de una parte de un proceso. Eso genera distorsiones, son los típicos ejemplos que ilustran. Pues son las reformas estrictas también que usted dijo que hacen que la gente se vaya por los lados. Claro, entonces, por eso le digo, es mejor los sistemas planos. Algún rato estudiábamos hace años con algunos amigos economistas un sistema de una tasa de impositiva del 10% para todo. IVA, impuesto a la renta, impuesto personal, arancel, etc. Entonces estábamos tratando de ver cómo se podía eso manejar en la práctica. Obviamente eso no progresó, pero la idea es, mientras más simple, más plano y de mayor aplicación general, los impactos son mejores. Perfecto, hay muchas propuestas, muchas reformas que se tienen que hacer, sobre todo, pero con un estudio por detrás. Esperemos que así sea, Mauricio. Confiemos en que el gobierno y la cartera y las carteras de Estado que tienen que trabajar integralmente para estas reformas lo hagan así, con un estudio, y no lo hagan pensando en costos políticos, porque a pesar de que muy doloroso pueda ser, nos va a beneficiar a todos. Eso sí todo, muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Ahora voy a tomar, antes de que me olvide, la factura de Contap del cafecito que nos tomamos con Mauricio para que quede todo registrado en la aplicación y así tener toda la contabilidad ordenada con Contap. Muchas gracias, amigos, por quedarse. Este tema ha sido muy importante porque realmente son necesarias unas reformas laborales y unas reformas tributarias, pero con un estudio de antes, donde las carteras se unan y no piensen en costos políticos ni en intereses, sino en cómo beneficiar al país, a todos nosotros los ciudadanos, que vamos a tener que pasar por un proceso doloroso, pero necesario para estar aquí, con Mauricio, hablando en 3 años, en 5 años más, de un crecimiento y de abrirnos a nuevos mercados, más que hablar de cosas tan básicas como son el empleo. Eso ha sido todo. Muchas gracias, amigos, por quedarse. Mañana estaremos aquí con más de Café La Posta. No se lo pierdan. Que tengan un excelente día. Chao.